patologías crónicas. Esta se expresa con la retención de productos nitrogenados, como son la creatinina y la esta se expresa con la retención de productos nitrogenados, como la creatinemia mayor a un 50% de su valor basal, y puede acompañarse o no de oliguria, que se define como una diuresis menor a 400 mililitros por día. Cabe destacar que el Acute Dialysis Quality Initiative en el 2002, que es la ACI, esta creó unos criterios que vamos a ver más adelante, los criterios de RIFO, que son estos, e implementó la terminología de lesión renal aguda, que engloba más patologías que ocasionan daño renal. Dentro de los criterios de RIFO, estos describen 3 grados de intensidad, que son riesgo, lesión e insuficiencia, y 2 variables de evolución, que son la pérdida de función y la enfermedad terminal renal. Estos tomaron como parámetros el volumen diuresis, la tasa de filtración glomerular y la creatinina sérica. Luego, eso fue en el 2002. Luego estos fueron revisados en el 2007, y en el 2012 por la ACI y la CADIGO, respectivamente, en la cual estas dos entidades definieron la insuficiencia renal aguda en función de la creatinina sérica y del volumen diuresis, obviando lo que era la filtración, la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿qué terminología vamos a implementar? La insuficiencia renal aguda va a ser restringida solamente en pacientes que tengan lesión renal aguda que necesiten de diálisis, y se caracterizan por estos 3 parámetros que vamos a mencionar más adelante. Por su etiopatogenia, esta se clasifica en 3, de origen prerenal, parenquimatoso y la postrenal. Bien. Pues iniciando con el primer mecanismo de acción, nosotros lo hemos clasificado atendiendo a la fisiopatogenia y la etiología de la lesión renal aguda, es decir, porque atendiendo a la fisiopatogenia de cada una de las clasificaciones que vamos a ver más adelante, pues se van a presentar las manifestaciones clínicas de nuestro paciente y el tratamiento será diferente. Iniciando con la primera, vamos a ver la lesión renal aguda prerrenal. Esta consiste, por favor, esta consiste en un daño renal, un síndrome que va a presentar un paciente en el cual el riñón en sí no está afectado, el parénquima renal se encuentra intacto. Lo que afecta el riñón o la función del riñón exactamente es todo aquello que va antes de llegar la sangre al riñón. Y en pocas palabras o resumidas cuentas, lo que ocurre en el riñón, en la lesión prerrenal, es que hay una disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón. Es decir, que la cantidad de sangre que va a llegar al riñón va a ser menor. Y como llega a menor cantidad de sangre, lo que ocurre es que hay una disminución del filtrado glomerular. Y esto se puede ver a diversos mecanismos, pero se resumen en 2 principales, que es que mi paciente puede cursar con una hipovolemia, indiferentemente cuál sea su etiología, y una hipotensión. Y esa hipotensión generalizada y hipovolemia, obviamente va a disminuir el volumen sanguíneo y esos riñones se van a ver afectados. La siguiente, por favor. La etiología puede ser clasificada en 2 grandes grupos: aquellas que están relacionadas con una disminución de la volemia del flujo sanguíneo y aquellas que no están directamente relacionadas con la volemia, pero sí afectan el flujo sanguíneo que llega al riñón. La primera de estas es aquella que está relacionada con la pérdida de líquidos, la hipovolemia. Y dentro de esas, pues tenemos las innumerables causas que pueden llevar a un paciente a perder líquido, como son hemorragias, deshidratación, diarrea, vómitos, la hiporubinemia, que puede hacer que el líquido pase a un tercer espacio, o incluso las quemaduras. En cada una de esas situaciones, el paciente que presente esas condiciones, obviamente el flujo de sangre va a disminuir y la cantidad de sangre que va a llegar a mi riñón va a ser menor. En aquellas que no están directamente relacionadas con la volemia, sino más bien con otros mecanismos, podemos destacar aquellas que reducen el gasto cardíaco, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un corazón que no está bombeando la sangre de manera correcta, pues la sangre no va a llegar como debería al riñón y este se va a ver afectado. Igualmente ocurre en el infarto agudo del miocardio y las arritmias. Como disminuye la presión de eyección, la sangre igualmente no va a llegar como debe al riñón y el riñón pues va a disminuir su filtrado glomerular.
En la vasodilatación generalizada o sistémica está muy relacionada con cualquier paciente que curse con un shock. Como el shock es una vasodilatación generalizada, sabemos que la perfusión del riñón está directamente relacionada con la presión arterial. Es decir, que si esta disminuye de manera sistémica, la cantidad de sangre que va a llegar al riñón va a disminuir y este se va a ver afectado. Como puede ser el shock séptico, anafiláctico, el hemorrágico, el cardiogénico. Cada uno de esos shocks me pueden llevar a mi paciente a una reducción de ese flujo sanguíneo hacia el riñón. Las otras causas, que puede haber más, pero mencioné las más importantes, por favor, son aquellas que directamente me pueden afectar el riñón. Okay, gracias. ¿Cómo son el uso de AINES? Como sabemos, los AINES inhiben las prostaglandinas y exactamente estos me van a provocar una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente y eso va a disminuir la cantidad de sangre que puede llegar a mi riñón y eso va a afectar la perfusión del mismo. Y los inhibidores de la IEK o los ARA2 igualmente me van a provocar me van a inhibir una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, lo que va a disminuir el filtrado glomerular de los pacientes y va a afectar la función del mismo. Y por último, de manera específica, si hay una obstrucción de la arteria renal, de la aferente, la que me va a llevar la sangre directamente a la renal, porque no se puede confundir con aquellos daños obstructivos, la cantidad de sangre que va a llegar al riñón va a ser menos y como va a llegar menor cantidad de sangre, pues el paciente va a tener hipoperfusión y va a disminuir el filtrado glomerular. Como vemos, las causas que me van a provocar una lesión prerrenal son aquellas que directamente me van a afectar ese flujo sanguíneo. Pero como si disminuye el flujo sanguíneo que va hacia el riñón me va a provocar una lesión en el mismo. Pues vamos a irnos un poquito a la fisiopatogenia del mismo. Lo que ocurre es que la lesión, antes de todo, inicia previo a la llegada al riñón, la sangre que va a llegar al riñón. Y en el riñón se va a activar una serie de mecanismos que vamos a ver que van a detectar que el riñón puede sufrir una posible isquemia. Y eso lo que va a hacer es que va a activar ciertos mecanismos para que mi riñón no sufra tanto y para que se mantenga la homeostasis a nivel sistémico. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una disminución del flujo sanguíneo porque cae la presión arterial media por cada uno de los mecanismos que mencionamos más adelante, nuestros riñones van a tratar de compensar esa pérdida. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo primero que ellos hacen es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como nosotros sabemos, por el mecanismo que ya ustedes conocen, que no vamos a mencionar, sabemos que cuando disminuye el flujo sanguíneo, los riñones, exactamente, las células juxtaglomerulares del riñón van a detectar que ese flujo sanguíneo es deficiente. Entonces ellos van a activar la renina para que convierta el angiotensinógeno en angiotensina 1, por enzima convertidora de angiotensina, va a convertirla en angiotensina 2, y la angiotensina 2 que va a ir a trabajar a donde? A la arteriola eferente, va a provocar una vasoconstricción que me va a ayudar a aumentar el filtrado glomerular y de esta manera, a regular la presión sanguínea y a que mi paciente no caiga en hipovolemia. ¿Por qué? Porque la renina no solamente actúa produciendo la angiotensina 2, sino que también esta va a provocar la secreción de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Sabemos que si se libera aldosterona, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber mayor cantidad de agua, mayor cantidad de sodio. Quédense con eso porque es uno de los diagnósticos que me ayuda a diferenciar el prerrenal y la parenquimatosa. Entonces, luego que se activa este sistema y me está ayudando a compensar esa disminución de flujo que llega hacia el riñón, también el sistema simpático ayuda al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo lo hace? Pues de igual manera va a liberar hormonas que en este caso son las catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, para provocar una vasoconstricción sistémica. Y provocando esa vasoconstricción sistémica, yo puedo ayudar a que llegue mayor cantidad de sangre ¿a dónde? A los órganos vitales. Sabemos que cuando un paciente cursa con hemorragia, eso es lo que va a hacer el sistema simpático, liberando esas catecolaminas. Entonces, él va a provocar esa vasoconstricción para intentar que llegue mayor cantidad
orina más concentrada. Y eso es lo que va a caracterizar a la lesión renal prerrenal, que mi paciente va a tener una oliguria, y como mencionó mi compañera, esta se define cuando mi paciente orina menos de 400 mililitros al día. Esa es la primera clínica que va a presentar mi paciente. Vamos a ver que se va a retener mayor cantidad de sodio, de potasio, de cloro, de bicarbonato y de urea, porque al activarse todos esos mecanismos, eso lo que van a hacer es que van a tratar de reservar lo más esencial y concentrar la orina lo mayor posible para que se lleve lo menos esencial. Por eso nosotros vamos a ver que mi paciente va a tener el sodio disminuido en la orina. Vamos a ver también que la orina va a estar más concentrada y la relación del creatinina va a estar aumentada porque se va a estar absorbiendo mayor cantidad de urea que la absorción de creatinina. Entonces, si mi paciente se somete a este mecanismo que yo acabo de explicar entre 48 y 72 horas, es decir, que es un periodo de tiempo relativamente corto, de manera constante, mi paciente va a sufrir una lesión que puede afectarme directamente el riñón, y eso puede necrosar las células tubulares y desencadenar otro mecanismo de acción que sería ya la evolución de la prerrenal, que sería la parenquimatosa. Pero eso solamente ocurre si todo ese sistema que yo acabo de explicar se mantiene durante un tiempo prolongado. Por eso es muy importante aprender a diagnosticar cuando mi paciente cursa con cada uno de las etiologías mencionadas anteriormente para poder revertir ese proceso, porque de todas las que vamos a ver el día de hoy, esta es reversible y puede que mi paciente no sufra daños a nivel del parénquima renal. ¿Cómo nosotros vamos a ver la manifestación clínica de mi paciente? Pues ya la mencionamos, mi paciente va a presentar oliguria, va a presentar hipotensión porque va a haber una vasodilatación generalizada, mi paciente va a tener una taquicardia compensatoria, pero dentro de la clínica específica que va a presentar, la osmolaridad de la orina va a estar muy aumentada porque la orina va a estar más concentrada, porque se está reabsorbiendo mayor cantidad de agua. El sodio urinario va a estar disminuido porque este se va a estar absorbiendo por la secreción de aldosterona, como yo les mencioné al inicio. La excreción renal de sodio se va a encontrar inferior al 1%, que va a ser una diferencia que me va a poder diagnosticar una lesión prerrenal de una parenquimatosa, y también mi paciente va a tener la presencia de los cilindros hialínicos, que son unas glicoproteínas que al la orina estar pasando de manera más lenta a través de los túbulos renales, va a provocar la precipitación de estas glicoproteínas, y estas se pueden encontrar concentradas en la orina. El diagnóstico de la misma se hace obviamente por la clínica. Si mi paciente cursa con una hemorragia o con una hipotensión generalizada por las etiologías ya mencionadas, pues yo tengo que sospechar que mi paciente puede presentar una lesión prerrenal. Por lo que, luego de yo diagnosticar una de las etiologías ya mencionadas, pues entonces yo me voy. Mi paciente tiene hipotensión, tiene taquicardia, tiene el FeNA inferior al 1%, mi paciente tiene la orina muy concentrada y presenta oliguria de menos de 400 mililitros al día, y mi paciente presenta la relación de la creatinina aumentada, pues entonces yo estoy frente a una lesión prerrenal. También me pueden ayudar los estudios de imágenes si sospecho en este caso de una trombosis o una estenosis a nivel de la arteria renal, y también si cuando yo estoy tratando la clínica, por ejemplo, mi paciente sufrió una hemorragia o está en un shock hipovolémico, yo le transfundo líquidos. Si este paciente mejora, pues ya vemos que la lesión pudo haber sido prerrenal y no parenquimatosa. Pero eso no descarta la posibilidad, porque como ya les mencioné, el lapso de tiempo que mencionan los libros es de 48 a 78 horas antes de que pase de prerrenal a parenquimatosa. En el tratamiento, pues lo primero que yo debo hacer es corregir la causa subyacente, es decir, lo que provocó que mi paciente esté perdiendo líquidos o que mi paciente tenga una hipotensión generalizada. Luego de yo corregir esa causa, puedo hacer con el uso de cristalóides en caso de que mi paciente haya perdido líquido, o coloides en el caso de que mi paciente haya perdido grandes cantidades de proteínas, o también transfusiones sanguíneas concentradas en el caso de que mi paciente tenga la hemoglobina baja. Lo que yo tengo que hacer es tratar de compensar esa etiología que me provocó ese daño renal, porque es reversible, y ya después que yo corrija la causa, pues mi paciente se puede mejorar. También puedo tratarlo de manera directa aumentando la contractilidad cardíaca, es decir, si mi paciente tiene una falla que no está relacionada con la hipovolemia, la pérdida de líquidos, sino que más bien es cardíaca, como la insuficiencia cardíaca, pues entonces yo voy a utilizar fármacos inotrópicos positivos que me van a ayudar a aumentar la contractibilidad del corazón para que pueda llegar más cantidad de sangre a los órganos vitales, como es el caso del riñón. Como puedo utilizar la dopamina, la dobutamina y la noradrenalina.
También lo que tengo que tomar en consideración mi precaución es inmediatamente yo reconozco que mi paciente está sufriendo o presenta una de las etiologías mencionadas, eliminar de manera inmediata todos aquellos fármacos que pueden agravar la situación de mi paciente, como son los AINES, los IEK, los ALA2 y los contrastes yodados, ya que mi riñón no está secretando de manera correcta, no está filtrando de manera correcta, perdón, y todo eso se va a estar reabsorbiendo. Y por último, también ahí tengo que tratar de revertir aquellas causas que son un poquito más crónicas o más delicadas, como en el caso de la sepsis, utilizar antibióticos, en el caso de que haya una obstrucción de la arteria renal y se haya diagnosticado con imágenes, realizar una angioplastía, y en el caso de que haya un síndrome hepatorenal, pues utilizar albúmina y terlipressin. Este lo dejé de último porque la fisiopatología es muy amplia, pero en sí hay una complicación que pueden presentar los pacientes con una lesión prerrenal, es el síndrome hepatorenal, donde mi paciente que quizás cursa con una insuficiencia hepática aguda o con una cirrosis o con una hipertensión portal, esto me puede afectar directamente a la perfusión de los riñones y está muy relacionada con el flujo de sangre que llega a través de la vena esplénica, que se ve reducido la cantidad de sangre que puede llegar hacia la porta, y como se ve reducido, esto me puede afectar directamente a la perfusión de mis riñones y me los puede afectar. Esa es una complicación ya más avanzada y también se puede presentar directamente a aquellos pacientes que presentan la parenquimatosa. Y ya, por ejemplo, si mi paciente, yo no revertí la causa, yo no pude tratar lo que le estaba presentando, esa hipotensión o esa hipovolemia, y eso se prolonga en el tiempo, ya mi paciente entonces va a presentar una lesión parenquimatosa, que es la que mi compañera les va a explicar. Ok, continuando con lo que es la insuficiencia renal aguda de origen parenquimatosa, esta también se denomina como intrínseca o renal. Esta cursa o sea, el paciente puede presentar oliguria, anguria o diuresis conservada. Dentro de la diuresis conservada, esta orina va a ser de mala calidad, o sea que va a estar poco concentrada. Las causas principales son la isquemia y los agentes nefrotóxicos, que ya mi compañera mencionó. Y el daño isquémico o tóxico va a producir alteraciones histológicas en las distintas áreas del riñón. También cabe destacar que hay factores que predisponen al paciente a sufrir una insuficiencia renal aguda, como son la edad avanzada, la deshidratación y la nefropatía previa. Entonces, la insuficiencia renal aguda parenquimatosa de origen tubular es la más frecuente. En esto se caracteriza la necrosis tubular aguda, que es una lesión de esas células tubulares con resultado de la agresión isquémica o tóxica. Ok, la tubular isquémica, esta se va a desarrollar por las mismas causas de una insuficiencia renal aguda prerrenal, como mencionó mi compañera, cuando esta hipoperfusión renal se agrava o se prolonga en el tiempo. Esto es multifactorial y va a caracterizarse por una reducción del flujo sanguíneo intrarrenal global del 50%, donde el flujo renal cortical va a estar disminuido, pero el medular va a estar preservado. Ok, esta va a cursar con una lesión de las células endoteliales del túbulo, y lo que pasa es que esta va a aumentar la presión intraluminal, entonces eso va a provocar una extravasación de líquido hacia los capilares peritubulares, lo cual va a producir un edema intersticial. También vamos a notar que hay un aumento en la presión de la cápsula de Bowman, lo que literalmente va a tumbar nuestro filtrador neuronal. Ya por último, en el intersticio renal, las causas principales van a ser infecciosas, tóxicas e inmunitarias. La etiología, si es vascular, puede ser debido a una tromboembolia de la arteria renal, vasculitis o una hipertensión arterial maligna. Y la glomerulopatía, estas son menos frecuentes, pero cabe mencionarlas, y se va a deber a una glomerulopatía postinfecciosa, extracapilar, lúpica o vasculítica. Ya por último, nuestro paciente va a presentar edema, por ejemplo, ingurgitación yugular, va a presentar síntomas en general de sobrehidratación.
hiperplasia prostática, ya que esto nos va a ayudar mucho en diagnósticos diferenciales al momento en el cual nosotros tengamos un paciente de frente y nos presente, como había mencionado mi compañera ya al inicio, esos signos de una insuficiencia renal. Paréntesis. Hace un momentito cuando me llamaron de Vista Grande, precisamente para un paciente de 87 años que tiene creo que 12 de creatinina y tiene 9 de potasio, tiene una obstrucción, una próstata bastante estrecha, trataron de ponerle la sonda en emergencia esta mañana y no lo lograron. Tenemos que realizarlo obligatoriamente, por eso fue que el intensivista me dijo, pero doctor, a ver si se queda para mañana. Y yo, no, el potasio mata. Sí, es verdad, ya está haciendo bradicardia, pero coño, ya hay que realizarlo obligatoriamente. Entonces, la ventaja del obstructivo postrenal es que si se quita la obstrucción y la obstrucción no ha durado mucho tiempo, o sea, meses o semanas, el paciente puede recuperarse. Entonces, ese pacientito obligatoriamente se consulta con urología para que le coloque una sonda suprapúbica y así pueda ir entrenando y veremos, pero primero, como tiene una urgencia dialítica, porque 9 de potasio yo tenía como 20 años que no lo veía y yo soy un señor mayor, ustedes no habían nacido mucho, entonces ya ustedes saben. Continuamos. Bueno, aquí nosotros podemos entender un poquito mejor la fisiopatología, en como yo se lo había mencionado anteriormente al inicio, pero si nosotros utilizamos la lógica y lo aplicamos a la vida, cuando nosotros tenemos una obstrucción en el ultrafiltrado, lo que vamos a tener es un aumento de la presión en el espacio urinario. Entonces, eso va a reducir la tasa de filtración glomerular. Como va a reducir la tasa de filtración glomerular, pero todo lo posterior ya está lleno de orina, ¿qué va a suceder? La arteria aferente se va a contraer, porque le está dando una señal al cuerpo de que yo no puedo recibir más, y como no puedo recibir más, pues voy a cerrarme a que pueda llegar a filtrar más. Entonces, cuando se aumenta este tipo de flujo, los capilares glomerulares van a reducir la resistencia, y ya dentro de las 3 a las 4 primeras horas, el flujo de la sangre renal va a disminuir. Ya a las 24 horas vamos a tener una disminución de hasta el 50% de lo normal debido al aumento de la vascularización y de la resistencia renal. Ya después vamos a tener que si la resistencia renovascular tarda hasta una semana en volver a la normalidad, después de la eliminación, si resolvemos el problema, como había mencionado el doctor, lo bueno de estos casos es que inmediatamente, si tú puedes administrarle una sonda al paciente y el paciente puede disminuir ese globo vesical, pues él puede mejorarse. Pero si ya tiene una larga data, pues el paciente va a tardar incluso hasta una semana para poder resolver ese problema y estabilizarse, a menos que ya haya algún tipo de dilatación, que ya eso sería un daño que lo llevaría a una complicación mayor. Y pues para producir una lesión renal aguda que sea significativa, es necesario entender que debe de haber la afección en ambos riñones per se, porque si solamente es uno, pues como había mencionado el doctor anteriormente en las primeras clases, pues el otro va a tomar cierto protagonismo y va a compensar el daño que se está realizando tanto al parénquima como a las demás estructuras renales. Ya aquí nosotros podemos entender su clasificación, que viene desde la endoluminal, que ahí nosotros conocemos más cuando tenemos la litiasis renal, que está dentro de los uréteres, se puede venir en la vesícula, puede venir más abajo, y pues cualquier tipo de obstrucción que se dé a ese nivel va a producir el mecanismo que yo les había mencionado anteriormente. También tenemos una compresión extrínseca cuando tenemos que las vísceras hay algún tipo de anomalía, algún tipo de adenoma, y este está comprimiendo las estructuras renales
que tiene oliguria, pues nosotros procedemos a realizar un tacto rectal. En caso de que el adulto tenga alguna hiperplasia prostática o se pueda sentir alguna rugosidad en la parte interna, pues ya nosotros podemos sospechar que puede tener un adenocarcinoma de próstata o una hiperplasia, y así podemos descartar también lo que es el globo vesical. Entonces, si también en este caso, como había mencionado el doctor, se tiene que colocar una sonda supravesical. Estas sondas se hacen para poder descartar descartar la gravedad que puede llegar a tener el caso, ya que va a ser preciso realizar lo que es una ecografía para ver la integridad de los órganos que van a estar presentes, y se debe tener en cuenta la uropatía obstructiva en diferentes tipos de pacientes que presenten oliguria, pacientes que tengan insuficiencia renal inexplicable, algún dolor que sugiera una distensión en el tracto urinario y un patrón de oliguria o anuria alternados con polaquiuria. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que parte de este examen se va a basar en que también analicemos la orina, ya que sabemos que también en base a cómo veamos los eritrocitos, si vemos cilindros, todo esto nos puede dar una pequeña idea de dónde viene ese eritrocito. Normalmente cuando es de vías urinarias bajas vamos a ver un eritrocito con su integridad completa, mientras que si sabemos que ya es de origen alto, pues el eritrocito va a perder lo que es su integridad y no va a tener la misma forma, y pues eso ayuda más o menos a hacer ciertos diferenciales rápidos. Ya en la próxima tenemos otros tipos de diagnóstico, y aquí también tenemos los grados de dilatación pélvica. Como les había mencionado al inicio, esta obstrucción prolongada va a producir una dilatación, sea de la pelvis renal o del uréter, y aquí tenemos el número 0, que es no dilatación. Lo tenemos con un dibujito y también lo tenemos con una zona. Tenemos una no dilatación, tenemos una dilatación leve con una pelvis de 3 a 10 milímetros. Tenemos también el grado número 3, que es una dilatación de algunos cálices, y tenemos el grado 4, que ya es el más grave, que es el que tiene una dilatación de mayor de 10, más todos los cálices y un adelgazamiento del parénquima renal. O sea que mientras hay una proporción entre el tamaño de los cálices y del parénquima, ahora va a estar completamente inverso. Los cálices van a tener un tamaño más grande que el parénquima. O sea, para que sepan, el riñón no aumenta de tamaño por el hecho de que haya una hidronefrosis. Están dilatados los cálices y la pelvis renal, pero la otra parte se adelgaza. O sea, que para que no vayan a pensar que van a encontrar un riñón aumentado de tamaño. Hay un mega uréter, eso sí, se ve bastante dilatado, que ojalá tengamos la oportunidad de ver una sonografía escritora o una urota. Voy a decir a mi mamá que me mande la definitiva. Sí, por eso yo quería. Así, está grado 4, está horrible. Sí, yo quería que algunos rotaran por Vista Jardín porque estamos a la consulta de urología y nefrología al lado. Entonces ahí cuando yo le mando un caso al urólogo, lo vemos en el CD y ahí se ve toda la dilatación que uno se supone. Seguimos. Aquí también tenemos lo que es una cistouretrografía miccional, que es prácticamente cuando se le administra al paciente un medio de contraste que sea radiopaco y se introduce directamente en la uretra y la vejiga para poder ver el tamaño y la dilatación que este puede llegar a tener. También otros métodos diagnósticos son ecografías Doppler duplex. Nosotros podemos entender que a través de una ecografía Doppler
el dolor es incontrolable y también persistente. Pero lo que hay que hacer es enfocarnos en eliminar esa obstrucción en el momento para evitar los desechos que se acumulen en el cuerpo y pues ya tener una evaluación posterior a esta para saber qué métodos se deberían de aplicar para tratar de disminuir esta obstrucción. Si es a través de un líquido, si es a través de una hiperplasia, de un cáncer o de una malformación congénita, pues todo esto se evalúa ya post desde que se haya aliviado lo que es la obstrucción. Y pues ya eso sería prácticamente todo. Muchas gracias por su atención. Da tiempo. Vamos a ver. Claro que sí, profe. Vamos a descargar. Esos son 2 minutos. 3 minutos. No tenemos vocabulario. Muy buena presentación. Muy bueno. No es nada lo que me toca hablar. Muy poco. Ay, santísimo. Mira cómo está eso de juego. Más gente de matemáticas. Ellos son unos matemáticos, son tremendos. Yo pensé que usted traía algo. No, pero mira que son unos HP. Déjame ver eso si lo ayudo. Sí, un chiste porque no va a dar tiempo a hablar mucho, si son un chin. Entonces, el examen el jueves, 5 de la tarde. ¿Usted quiere hacerlo el jueves? Sí, el jueves a las 5. De 5 a 7. De 5 a 7. ¿Eh? ¿Qué? De 5 a 7. Sí, porque tenemos que terminar todo esto y va a echar en la una, no puede ser el miércoles. Y no puede ser ¿Eh? Ay, Dios mío. ¿Tienen clase el miércoles El ustedes? jueves yo tengo clase. ¿El jueves a esa hora? De 4 a 6. ¿Qué lío? Seminario de semiología. No, pero de 4 a 6. ¿Qué Y de lío? 6 a 10 El viernes la vuelta. ¿Eh? No. El viernes entonces la. Ok, miren una cosa. Está bien. El miércoles tenemos clase normal, ¿verdad? El jueves vamos a dar la reposición de 5 a 7. Y el lunes damos el examen. ¿Están de acuerdo? Sí. Nítido, qué emoción. ¿En medicina o de arte? de la medicina. A ver. La exposición del miércoles sería insuficiencia renal crónica y litiasis. Sí. Ah, ok. Vale. Aunque no lo vaya a manejar. Aunque no vaya para el examen. Entonces, vamos a darle carácter a esto. Insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Ya ustedes vieron que es el nombre que se da, lesión renal aguda. Dice, pérdida abrupta de la función renal que se presenta en horas, días o semanas y que trae como consecuencia un aumento de los asuados, pero que es de carácter reversible. Vean cómo es. La lesión renal aguda es de carácter reversible. Los pacientes siempre te preguntan, el paciente de ahorita, que tiene 87 años, la hija, pero doctor, él se va a quedar en diálisis. Bueno, yo no soy Dios, ni pretendo. Pero si es agudo, se recupera. Porque tengo que decirle la verdad. No estoy seguro si sea agudo o crónico agudizado, pero bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos. Entonces, dice la literatura que aproximadamente el 5% de todos los pacientes que ingresan a los centros de salud tienen algún grado de lesión renal aguda. Lo que pasa es que no se hace el diagnóstico. Aproximadamente entre el 10 al 30% es igual que la infección de vía urinaria. De todos los pacientes que llegan a intensivo por la causa que fuere, tienen algún grado de lesión renal aguda. Ahora, ¿qué ocurre? Que no se busca. Y como no se busca, prácticamente no se encuentra. Con respecto a la mortalidad, dice la literatura, entre el 40 a 60% de todos los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda mueren. Oigan eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y decirle al familiar que su pariente, por ejemplo, me dice el intensivista ahora,
doctor, mire, a ver si lo utilizamos mañana porque no han venido a cambiar la máquina y el paciente se ve estable. Coño, pero tiene 9 de potasio. Y él dice, ah, sí, es verdad, doctor, mire, ya está empezando a hacer bradicardia. Pero si yo le digo que sí, déjalo, el paciente no va a amanecer vivo mañana, se va. O sea, mortalidad. O sea, que la mortalidad no sea por un descuido. Dígame, doctor. No quisiera salirme del tema, pero entonces sería más letal la mortalidad de una aguda que una crónica. Claro que sí. Sí, el agudo. Todos los agudos te Por ejemplo, mira lo que dijimos aquí. De esos pacientes que entraron a intensivos, 10 a 30%, o sea, la mayor cantidad de pacientes con lesión renal aguda están en intensivos. Entonces, la causa primaria que lo conllevó a la lesión renal aguda va a ser la causa de muerte. Un trauma, un sangrado gastrointestinal alto, un choque hipovolémico, cardiogénico, cualquier que sea la causa. O sea, es por la causa. Ahora bien, ¿cuál es la causa número 1 de muerte del paciente con insuficiencia renal aguda? Eso está claro, todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son las? Infecciones recurrentes. Infecciones. Porque generalmente son pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos por la causa que fuere. Y ustedes deben de saber que la mayoría de pacientes de intensivos hacen una infección nosocomial. ¿Cuál? O de vías respiratorias como número 1 o de vías urinarias como número 2. ¿Por qué? Porque legalmente la mayoría de pacientes que requieren intensivos requieren sonda vesical y ventilación mecánica. Entonces ahí tenemos. Como dijeron las doctoras, el tema de la insuficiencia renal aguda se ha ido estudiando bastante y por eso fue que en el año 2002 tenía una clasificación, en el 2007 otra, y ya en el 2012 tenemos la clasificación importante de las guías CADIGO, básicamente. ¿Qué dicen las guías CADIGO? Dicen, para que ustedes vean cómo son las cosas, que tenemos que tener claro cuáles son los valores normales de creatinina, 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro. Esos son los valores normales. Ahora, ¿qué dice la guía CADIGO? Cuando un paciente aumenta mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitros en 48 horas, ya ese es un dato de lesión renal aguda. Ahorita lo voy a explicar. ¿Ven? Déjame seguir ahí con eso. ¿Qué significa eso? Que si ese paciente ingresó hoy con una creatinina en 0.7 y mañana ese paciente tiene un 1.1 o 1 miligramo por decilitro, ya ese encaja y la creatinina está normal, pero es un paciente que encaja dentro de la lesión renal aguda. Entonces, por eso, cuando aquí se hacen trabajos de investigación, de que dicen algunos intensivistas, no, en mi unidad de diálisis, el paciente no hace lesión renal aguda. Ah, porque ellos evalúan después que tiene la creatinina por encima de 1.3. Pero carajo, así dicen las guías. O ese paciente que en 7 días ha aumentado 1.5 veces la creatinina por encima de lo normal. Ya ese paciente en 7 días ha aumentado, tiene criterio de lesión renal aguda. O si está oligúrico, menor de 0.6 cc por kilogramo de peso por hora en un periodo de 6 horas, por eso dice, póngale sonda para ver si el paciente reúne criterios de lesión renal aguda. O sea, esos son los 3 criterios que tiene un paciente para que hablemos de lesión renal aguda, y cualquiera de ellos que tenga Jesús Santísimo, me devuelvo ahorita. Okay. Cualquier paciente que reúna de esos criterios ya tiene
lesión renal aguda. O sea, miren cómo es la cosa, el diagnóstico. Tengo que ponerle una sonda a ese paciente que yo sospecho. Estado ligúrico. Tiene 6 horas que está orinando poco. Tiene lesión renal aguda. Le aumentó la creatinina a 0.3 o 1.6 en los primeros 7 días. Entonces, por eso, lesión renal aguda en los primeros 7 días. Pero después de los 7 días a 99 días, perdón, a 89 días se le llama enfermedad renal aguda. Ya, más de 7 días y en menos 89 días. O sea que si tiene el crónico es cuando ya tiene igual o mayor a 3 meses. O sea, enfermedad renal aguda, más de 7 días. Menos de 7 días se le llama lesión renal aguda. Hay algunos autores que en las primeras 24 horas prefieren llamarle azoemia prerrenal, si es por hipovolemia, porque dicen es que ese paciente no tiene un riñón que ha sufrido absolutamente nada. Entonces, si a ti no te ha llegado sangre, ¿cómo carajo tú vas a orinar? Entonces, por eso le llaman azoemia o azotemia prerrenal. Entonces, es importante nosotros. Entonces, una pregunta muy difícil que me hizo la doctora. Yo no sé cómo me la hizo. Dice la doctora que si la enfermedad renal aguda es reversible todavía. Bueno, qué vaina. Sí y no. Interesante. Puede ser, dependiendo cómo haya estado lo que es la necrosis tubular aguda. Menos células se han lesionado. Sí. No. Depende de la lesión. Por ejemplo, la obstructiva. Una obstrucción completa que dura incluso un mes, se han dañado más del 90% de la nefrona. Entonces ya ese es completamente irreversible. En el hospital Secanot hubo una paciente de San Juan de la Maguana que ella duró 2 meses y 20 días ingresada. Se dializó un chorro de veces. Las primeras diálisis se le dieron en otro centro durante 10 días con la máquina Prisma Flex. Y esa señora se fue amputada supracondila, se fue amputada de las manos. Esa señora se fue con una traqueotomía. Y coincidencial de la vida, coincidencialmente, el esposo de esa paciente yo la tenía hace 2 semanas y se murió. ¿Viste el jardín? Un dolor abdominal, bla, bla, bla. Hicimos la tomografía, no tenía nada. El hecho es que no sabemos de qué se murió, porque tenía una cefalea, no sabemos, ya solicitamos una necrosis. Los familiares no quisieron. Al otro día me llevan al esposo de ese paciente que murió. ¿Quién es? Esa misma paciente que yo atendí en Secanot. Ella. Con 3 de creatinina, una infección de veterinaria complicada y todo. Y adivinen que a la paciente la semana pasada le dio de alta con la creatinina normal. Esa paciente que duró casi 3 meses ingresada. Por eso te digo, sí y no. Por eso es que mientras más tiempo tú has durado trabajando en la medicina, más cosas tú ves. Si yo no hubiera visto ese caso, posiblemente pienso que todos los pacientes que duraron alrededor de 2 meses, 2 meses y pico, son crónicos. Esa se recuperó. Tenía creatinina completamente normal. Entonces es así. Señores, vámonos para mañana. Tengo calor. Sí. Yo no, ustedes no han protestado ni nada. Nosotros igual no tenemos.